2 de julio iniciamos así con este tema musical. Déjame acompañarte de Omar Enrique Fit Elvis Crespo. Estamos a través de La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, La Voz del Río Arauca 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas. En redes sociales a Alex Meneses, en producción a Vanessa Chacón. Saludamos también a Roberto Alexis Rojas de La Voz del Río Arauca y quienes habla Gabriela Parra, Ana Peralta con registro nacional 0715 y Nancy Pacheco con registro nacional 0713. Síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram como Siempre Venezuela Radio, en Twitter como Siempre Venezuela y a través de nuestra página web www.siemprevenezuelaweb.com. Así damos inicio a un día más de programa de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Saludos, Nancy, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Gabriela, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí pegadita a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales y en este enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Así iniciamos esta primera ronda informativa en este fin de semana, viernes fin de semana, que es un fin de semana largo porque tenemos puente festivo. Iniciamos con la primera información, nota periodística. Maduro acusa al jefe del Comando Sur y a la CIA de armar plan contra Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro acusó este jueves al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, y al director de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, William Burns, de estar armando un plan secreto para hacerle daño al país caribeño. Allá en Colombia, dice él, estuvo el comandante del Comando Sur, Craig Fowler, y me dicen que estuvo recientemente el director de la CIA en Colombia. Andan montados en algún plan secreto para hacerle daño a Venezuela, dijo Maduro en un acto de gobierno. Indicó que ha recibido información sobre este supuesto plan para seguir acechando, amenazando, atacando la paz y la democracia del país caribeño. Esto no tiene fundamento, no es posible que un mandatario, un primer mandatario de un país, venga ligeramente a indicar todas estas recomendaciones. Pero recordemos que este es el modus operandi del gobierno de Nicolás Maduro, decir que siempre el enemigo está afuera, decir que siempre hay un plan desestabilizador y culpar a cualquier agente externo de las malas prácticas políticas, económicas, sociales, culturales, de salud que se manejan dentro del territorio venezolano. Es lamentable ver este tipo de declaraciones, porque si fuese así, si tuviese información, él está en todo su derecho de hacer una denuncia formal y proteger la soberanía del pueblo venezolano, del territorio venezolano. Aún así, pues esto sigue siendo simplemente ese miedo que tiene la administración de Nicolás Maduro ante visitas de la CIA y de el alto mando del Comando Sur de Estados Unidos. Es lamentable ver este tipo de notas. Y desde Jacqueline Faría hasta Carmen Meléndez, pues los precandidatos que se disputarán las candidaturas del PSUV en Caracas. La actual alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, fue excluida de este proceso. Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV, hizo públicamente el día de hoy la lista definitiva de estos precandidatos que podrán participar en las primarias que se celebran el 8 de agosto. Entre los nombres que más se destacan se encuentran Jacqueline Farías, quien fue jefe de gobierno del Distrito Capital hasta enero tras ser sustituida por Nahum Fernández, y Carmen Meléndez, actual ministra de Interior, Justicia y Paz. Mientras que la actual alcaldesa del municipio Libertador, Erika Farías, fue excluida de este proceso. Cabello ha explicado que los gobernadores y alcaldes del Partido Socialista Unido de Venezuela que no obtuvieron ese respaldo de al menos el 35% de los chavistas en las primeras, pues no podrían optar por la reelección en los comicios fijados para el próximo 21 de noviembre. Y pues él da una listado de cuáles no fueron esas personas que tuvieron ese 35%. En materia económica, el sueldo no alcanza para comprar nada. Esta es la pesadilla de la hiperinflación en Venezuela y
lamentablemente promete con prolongarse. Venezuela lleva inmersa en esta pesadilla de la hiperinflación desde noviembre del año 2017, una época de cifras mareantes que ha derivado en una dolarización espontánea como ese salvavidas, como esa tablita que uno encuentra por ahí en los ríos para usar de tabla salvavidas. Sin embargo, en los últimos meses el incremento de los precios ha comenzado a frenarse, lo que alimenta la esperanza de dejar atrás la pesadilla. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, OVF por sus siglas, la inflación en mayo fue de 19,6, mientras que abril fue de 33,4 y en marzo fue de 9,1. Por su parte, el Banco Central de Venezuela reportó 28,5 para mayo, 24,6 en abril y 16,1 para marzo. Esto está reflejando que una posible dolarización de la economía venezolana pudiera dar fin a la inestabilidad económica de los salarios, ¿sí? No de la economía como tal, porque sabemos que se imprimen billetes para cubrir el tema de el costo del dólar, pero sí para frenar un poco este tema de que todos los días vas al automercado y encuentras un precio diferente, casi que en la mañana encuentras un precio y en la tarde encuentras otro, porque así es el proceso de hiperinflación. Otro país que ha pasado también por hiperinflación, Nancy de audiencia, fue Perú. En Perú era que tú te sentabas en una mesa a cenar, no te podían dar los precios, sino porque al momento de cancelar ya habían subido, ya había variado. Venezuela aún no ha llegado, ese es un caso muy, muy bueno en la historia de lo que es la hiperinflación extrema. Venezuela aún no ha llegado a eso, mas no quiere decir que si no se aplican las medidas correctivas, las medidas económicas lo suficientemente sólidas y estables, no pudiéramos llegar lamentablemente a ese panorama que ya vivió otro pueblo de Latinoamérica. Y Michelle Bachelet denuncia las restricciones e intimidaciones a medios de comunicación en Venezuela. Pues Michelle Bachelet ha informado que de la alta comisionada de las Naciones Unidas pues continúa recibiendo relatos de intimidación y autocensura contra los periodistas y los medios de comunicación venezolanos. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, ha denunciado en esa actualización del cual hablábamos ayer, esta actualización se realizó en el día de ayer, salió ese informe sobre los derechos humanos en Venezuela, que el gobierno de Nicolás Maduro pues somete a los medios de comunicación a diferentes restricciones, a diferentes intimidaciones, a estos periodistas que están en el país. Según Bachelet, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas pues continúa recibiendo por parte de los profesionales de los medios de comunicación estos relatos de intimidación y de autocensura. Los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas expresaron su grave preocupación por este estado de la libertad de expresión y el difícil acceso a la información que se puede tener en Venezuela. Esto es una de las partes que viene destacando el informe que ha actualizado Michelle Bachelet el pasado 1 de junio de este año 2021. La ACNUR tiene en su poder varios informes de periodistas venezolanos que tuvieron que esconderse y además abandonar el país por temer a las diferentes represalias que le pueda dar el gobierno. Por esta razón, recomienda a Nicolás Maduro que garantice la seguridad integral, la seguridad física de todos los profesionales de periodismo y de los medios de comunicación en Venezuela. La expresidenta de Chile reveló que la oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas ha documentado al menos 11 casos de periodistas que fueron víctimas de amenazas y acosos por parte de la Guardia Nacional, las Fuerzas de Acciones Especiales FAES y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. El informe que se actualizó de Derechos Humanos en Venezuela destaca que ACNUR documentó el 6 de diciembre del 2020 7 casos de intimidación contra periodistas por parte de la Guardia Nacional, fuerzas policiales estatales, colectivos armados y otras autoridades locales durante la cobertura informativa de las elecciones parlamentarias. Además, también Michelle Bachelet denuncia que la ley constitucional antibloqueo aprobada el 12 de octubre del 2020 podría restringir aún más
ese acceso a la información de interés público para todos los venezolanos. También se han recibido denuncias de supuestos ciberataques que bloquean el acceso a los sitios web que al menos 3 medios de comunicación independientes pues han sufrido, y ante esto pues el organismo de derechos humanos de la ONU exige al gobierno de Nicolás Maduro que se garantice este acceso a la información en medio de la pandemia del COVID-19, permanezca comprometido con la implementación efectiva del plan de trabajo conjunto firmado con la ACNUD y su compromiso en el mecanismo internacional de estos derechos humanos. Esto es con lo que se está dando conclusión a ese informe. Y ahí pues han venido manifestando muchísima gente a través de este informe de cuáles son esas agresiones que se presentan, de cuáles son esas torturas que les están dando a esos presos políticos, de cómo han sido víctimas de abusos sexuales, de cargas eléctricas. O sea, definitivamente sigue aumentando más la lista de violación sistemática de derechos humanos en cabeza de este gobierno, en cabeza del gobierno de Nicolás Maduro. A esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a ver un video donde en el estado Táchira familias denuncian que han pasado semanas sin el servicio de agua potable. Veamos para la gente que está en redes sociales y escuchemos para la gente que nos sigue en el dial. 100 familias tachirenses sin agua potable por incompetencia del régimen. Desde hace más de 2 semanas aproximadamente, los habitantes del sector El Vegón del municipio Cárdenas no tienen agua potable debido a la rotura de una tubería que no ha sido reparada por Hidrosuroeste, empresa estatal del régimen. Son muchos litros que se están perdiendo, mientras que nosotros lo estamos necesitando, como dijo, a gritos, porque de verdad nos hemos quedado sin comer, sin bañarnos, y los niños se están enfermando a raíz del agua, porque no tenemos agua, nos ha tocado quedar agua llovida. En medio del repunte de la pandemia en el estado Táchira, los habitantes de esta comunidad no tienen agua para cumplir con las medidas básicas como el lavado de manos. Asimismo, denuncian que no soportan los malos olores por las montañas de basura acumuladas, debido a la falta del servicio del aseo urbano. Y esto es contaminación respecto a la basura, porque no viene el camión de la basura. Necesitamos soluciones ya, necesitamos las soluciones pronto posible, porque cómo es posible que todo el tiempo nos tengan engañados. Aquí hay familias, aquí hay niños, hay mucha contaminación. El régimen de Nicolás Maduro es el culpable del colapso de los servicios públicos en Venezuela. Esa es pues esa situación que se presenta, ese colapso que se presenta en Venezuela, lamentable situación a nivel de servicios que no tiene la comunidad y que aún así el gobierno no ha querido identificar. Y en medio de esos servicios y de esos servicios de salud, Gabriela, en Mérida las personas recibieron por error una doble dosis de vacuna anti-COVID-19 en una misma inyección. Pues alrededor de 200 personas recibieron el pasado 5 de junio doble dosis de la vacuna china Sinopharm en una misma inyección. El error, que no ha sido admitido públicamente por fuentes oficiales, ocurrió en un centro de vacunación en Mérida, donde fuentes y del diario El Pitazo confirmó el hecho a través de un afectado y una fuente extraoficial vinculada al oficialismo. Pues esto es lo que se ha venido presentando, donde en esa jornada de vacunación masiva realizada en la escuela básica El Educador, ubicada en la parroquia Jacinto Plaza, el municipio de Libertador, en el estado Mérida, recibieron estas 2 dosis de la vacuna Sinopharm en lugar de una, como debería ser. Esto es un error por desconocimiento del personal sanitario que preparó las vacunas ese día. Y el lunes 28 de junio las personas vacunadas en ese grupo pues fueron convocadas para extraerle muestras de sangre y evaluar las consecuencias de la aplicación doble. Y uno de los afectados dijo, le dijo al Pitazo, que fue ese día que el personal de salud reconoció el error ante ellos y les explicaron que los exámenes de sangre permitirían hacerle seguimiento a la respuesta orgánica a esta vacunación. Sin embargo, el afectado, entrevistado por medios de comunicación bajo condiciones de anonimato, ya sabemos que ahí no pueden mostrar ninguna identidad porque sabemos también las consecuencias que puede tener, pues no quiso tomarse la muestra sanguínea.
El daño, por decirlo de alguna manera, pues ya está hecho. Lo que dice esta persona: a mí, gracias a Dios, no me dieron efectos fuertes, solo dolor en el brazo y a los 2 días pues me dio mucho sueño y dolor de cabeza, pero sí supe que le pegó muy fuerte a la gente que fue vacunada ese día. Esto es un error garrafal. No se tienen las vacunas, no se tienen las dosis como son, no se está aplicando, no se tiene personal calificado, no se le dio las instrucciones necesarias a quienes van a realizar estas vacunaciones. O sea, qué lamentable es ver un gobierno que ni siquiera es capaz de capacitar, con las pocas dosis que llegan, capacitar un personal para hacer la aplicación de la vacuna. Qué triste y qué lamentable. En el marco del COVID-19, la Organización Mundial de la Salud indica que la pandemia está en un momento muy peligroso por el auge de la variante Delta. El director general del organismo, Tedros Adhanom, afirmó que en las actuales circunstancias ningún país está completamente a salvo debido a que la variante más contagiosa que las anteriores detectadas puede seguir mutando. La rápida expansión de esta variable Delta del coronavirus causante del COVID-19, ya detectada en 98 países a nivel mundial, está causando que la pandemia se encuentre en un momento muy peligroso, advirtió el director general de la OMS. Aunque en zonas como Europa la alerta se ha relajado por el descenso de los casos, en países con bajas tasas de vacunación sigue habiendo terribles escenas de hospitales saturados. Así lo señaló Tedros en rueda de prensa tras afirmar que la variante Delta, que primero se detectó en la India, rápidamente está haciendo más dominante en muchos más territorios. El experto etíope aseguró que en las actuales circunstancias ningún país está completamente a salvo, dado que esta variable es más contagiosa que las anteriores. En estos momentos, las medidas sanitarias y sociales de prevención, como la mascarilla, el distanciamiento físico o el rastreo de casos sospechosos, siguen siendo muy importante. Y de igual forma pidió a los farmacéuticos que han desarrollado vacunas anti-COVID con la nueva tecnología de ARN mensajero o ARNM Moderna o el Pfizer Biotech que compartan este conocimiento. Les invito, dice él, a que lo hagan para que podamos acelerar el desarrollo de nuevas producciones y construir lo antes posible más centros de fabricación de vacunas que acelere esta fabricación mundial, que pueda acelerar aún más los procesos de inmunización sin que se quede ningún área territorial sin el acceso a al debido fármaco, a un fármaco que realmente pues gracias a Dios ha reaccionado muy bien ante esta variable Delta, y por eso es que cuando el país ha sido inmunizado en más de un 70-80%, no es de mayor peligro, pero sigue el peligro latente hasta que no se consiga el 70% mínimo de vacunación a nivel global. Bueno, y antes de irnos a la pausa comercial y musical, urgente: policía criminal, Nicolás Maduro secuestra al activista de derechos humanos Javier Tarazona, presidente de Fundaredes. Exigimos su libertad inmediata y respeto a sus derechos humanos. Así responden Nicolás Maduro a las negociaciones de liberar una tarjeta y secuestrar a un defensor de derechos humanos. Javier Tarazona, en este momento, es la nota que está llegando, es retenido, es secuestrado por el gobierno. Esto es lo que se está mostrando por Javier Tarazona, estar dando las informaciones, por estar siempre atento con el tema de Apure, con el tema de las disidencias de la FARC y del ELN. Lamentable tener que informar este tipo de noticias, sabiendo que libera unas tarjetas, pero retiene en este momento a el presidente de la Fundación Fundaredes, a Javier Tarazona. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Volvería a darte las estrellas. Ese es el tema que escuchábamos con
Lucas Arnaf a esta hora de la tarde para regresar de esta pausa comercial y musical a Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Bueno, y en medio de esas noticias, pues nos encontramos en el día de hoy con esa noticia que no es muy agradable sobre esa detención del director general Javier Tarazona, donde pues acudió a la Fiscalía de Coro en el Estado Falcón. Esto es lo que se viene dando en las diferentes redes sociales, pero tenemos en línea telefónica a Richard Rivas, presidente del Colegio Aragua, quien nos va a hablar y nos va a ampliar un poco más de ese tema. Richard, bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Bueno, buenas tardes, gracias a todos los radioescuchas y dando gracias por la oportunidad de brindarnos a través de este medio de hacer las denuncias. Bueno, nuevamente el gobierno ha atentado contra lo que ha sido la libertad de expresión y ha detenido al profesor Javier Tarazona, que es profesor de la UPEL Rubio, es presidente y director general de Fundaredes, que ha venido denunciando la presencia de la guerrilla en la frontera, ha denunciado la situación del conflicto armado en Apure, es miembro del Consejo Universitario de la UPEL y en la ciudad de Coro en el día de hoy ha sido detenido por el SEBIN. No sabe nadie dónde está, hay una desaparición forzosa y hacemos responsable al gobierno de Nicolás Maduro y denunciamos. Sí, te escuchamos, Richard. No, está reconectando. Bueno, tenemos problemas con la comunicación con Richard, pero vamos a quedar atentos en este momento con ese tema, porque este es un tema y es una noticia en desarrollo, donde ayer precisamente hablamos, ya tenemos a Richard. Richard, ¿nos escuchas? Sí, ahora sí, ya estás conectado otra vez. Ok, perfecto. Y ayer, Richard, ayer precisamente hablaba Michelle Bachelet sobre ese nuevo informe que sale acerca de la violación sistemática de los derechos humanos y preciso en el día de hoy ocurre esta situación. Bueno, realmente nosotros nuevamente tenemos que denunciar ante la doctora Michelle Bachelet esta detención de un activista en la defensa de los derechos humanos como ha sido el profesor Javier Tarazona, sobre todo en las denuncias de lo que la violación de los derechos humanos y la presencia de la guerrilla en la frontera colombo-venezolana. Y en estos momentos el gobierno, a través de sus cuerpos policiales, nuevamente ha actuado en contra del ejercicio del derecho constitucional de la libre expresión y de los derechos que tenemos los venezolanos y de todos los activistas de reclamar el cumplimiento de la Constitución venezolana. Bueno, es ahí, Richard, donde tienes la posibilidad en este momento, a través de este dial, el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de este programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre, que se escucha no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y en el enlace que tenemos con La Voz del Río Arauca, con Radio Delfín, con Aruba Estéreo, pues es la oportunidad para que des ese grito de alerta, ese grito de auxilio para todo el ente internacional. Hoy pedimos a los organismos internacionales que nuevamente soliciten el amparo hacia lo que ha sido la violación de los derechos humanos en Venezuela. Hoy nuevamente denunciamos al gobierno de Nicolás Maduro que de una otra manera, a través de la detención arbitraria, sin ningún tipo de documento oficial, se detenga al profesor Javier Tarazona, un docente activo, universitario, un activista social, y en este momento que el único crimen que pudieran atribuirle es la denuncia de la presencia de la guerrilla y de la violación de los derechos humanos en lo que ha sido la frontera colombo-venezolana, sobre todo en la región del Táchira, en Apure y en otras regiones del país. Nuevamente vemos cómo se violan los derechos humanos y se pretende engañar a la comunidad internacional, haciendo ver que hay un proceso electoral transparente cuando se persigue a los activistas defensores de los derechos humanos en Venezuela. Richard, queremos agradecerte por esta información. Estamos atentos en esta noticia que está en desarrollo. Cualquier información nos la puedes hacer llegar. En la tarde tenemos noticiero también de 4 a 6 de la tarde. Estamos pendientes de esta nota. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes nuevamente por esa oportunidad. Muchas gracias. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Junto a Javier Tarazona se encontraban también Rafael Tarazona, Omar García, activista de Fundaredes, Johnny Romero, director de Mayday Confavit, quienes lo acompañaban a estas diligencias que él estaba haciendo en la Fiscalía General de la República. Todos fueron apresados. De ninguno se sabe el paradero. Así
También lo indican a través de la red social @fundaredes. Esta es una noticia muy lamentable porque preciso, Gabriela, medio de todo este trabajo que ha venido realizando Javier Tarazona, él había también dicho en alguna oportunidad y lo hizo público, la denuncia la hizo pública donde él fue amenazado y era raro que a él no se le hubiese dado esta detención y es una detención arbitraria y es esas detenciones que se vienen denunciando en el informe de Michelle Bachelet. Hablábamos en el noticiero de Aruba con Alan en horas de la mañana sobre ese primer informe que salió el 13 de septiembre del 2020. Vamos para un año de ese informe y acá se está renovando el informe. Nos damos cuenta de esas retenciones arbitrarias, de esa violación sistemática de derechos humanos y acá lo acaba de mostrar el gobierno. Vuelve otra vez a infringir. Ahí es donde la Corte Penal Internacional debe actuar y actuar con severidad en este momento. Es hora de parar todos estos crímenes de lesa humanidad. Así es. Bueno, seguiremos informando, seguiremos viendo cómo se desarrolla esta noticia. Esperamos que aparezca prontamente todo el equipo de Fundaredes, que como lo dice nuestra persona de contacto, solo se esmeran por trabajar en informar toda la situación que está ocurriendo en la frontera colombo-venezolana. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a escuchar a Oliver Luyano en su primer reporte guariqueño y de Saraza. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, estamos en este recorrido por las calles de Arauca, conociendo más historias de nuestros paisanos y también de nuestros hermanos colombianos que habitan esta ciudad hermosísima, la tierra del joropo. En esta oportunidad estamos en Villa San Juan. Vamos a conversar con Gisela Delgado, ella es venezolana. Buenas tardes, Gisela, gracias por aceptar conversar con nosotros. Hola, Oliver. Buenas tardes. Cuéntanos, Gisela, ¿de qué parte de Venezuela tú eres? Soy de Saraza, estado Guárico. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí en Colombia? Aproximadamente, Oliver, 4 años, pero en 3 años iba y venía, pero desde septiembre del año 2020 me quedé y solo trabajo y mando para... ¿Y qué le hizo quedarse definitivamente en esta zona? Bueno, la oportunidad de trabajo y así ayudo a mi familia, Oliver. ¿Cómo estaba la situación en Venezuela cuando usted se vino? Oye, muy crítica, de verdad, eso fue el empuje para yo quedarme acá y de una manera, con el esfuerzo de mi trabajo, enviar plata para una mejor calidad de vida para mi familia. ¿A qué se dedicaba usted allá en Venezuela? Yo era comerciante, tenía un negocio grande en Saraza, de repuestos de carro, de motos y bicicletas. ¿Y qué pasó con el negocio? ¿Por qué lo cerró? ¿Lo cerraron? ¿Qué le pasó? Bueno, Oliver, te diría que por motivo de los costos de todos los repuestos, había personas que no tenían la capacidad pues para comprar. De hecho, en mi casa hay repuestos de carro que no quedó, eso ya quedó obsoleto porque ya no hay vehículos que lo usen, ¿no? ¿Qué tipo de trabajo de aseo, mantenimiento? Bueno, Oliver, te diría que fue unas hermanas de la iglesia donde ellas me dijeron que si podía hacerles un aseo en su casa, pues, y bueno, lo hice, ella les gustó y esa hermana fue la que me dio la idea, pues, de yo hacer aseos profundos. Señora Gisela, ¿considera usted que viviendo aquí en Arauca, en Colombia, trabajando en la actividad que se desempeña, ha mejorado la calidad de vida suya y la de su familia?
Oliver, te diría que sí porque, como te dije, con el esfuerzo de mi trabajo he podido salir adelante con mi familia, pues, medicamentos, alimentos. ¿Y aquí vive con familiares, vive sola? Vivo con mi hija, mi yerno y mis consuegros. ¿Y sus familiares allá en Venezuela qué le dicen? Bueno, como toda familia quiere tener a mis hijos, pues me quieren tener con ellos también, 2 que tengo allá en Venezuela, tengo 3 nietos allá en Venezuela y ellos desean tenerme con ellos, pero por motivo de lo que estamos pasando en nuestra Venezuela, bueno, tengo que quedarme acá, pues. ¿Qué enseñanza nos deja esta situación que hoy vivimos? Bueno, Oliver, te diría que hemos aprendido a ser, como te digo, a querer primero, a valorar nuestra familia y también que con lo que uno gana por acá en el extranjero, uno puede salir adelante con nuestra familia. En Venezuela hay una situación bastante difícil aparte de la situación económica y la situación política, también con el COVID-19. ¿Ha tenido noticias de algún familiar que se le haya enfermado con este virus? Bueno, Oliver, no, mi familia no, pero sí conocidos que ya han muerto por el COVID y bueno, amistades sí han muerto con COVID. ¿En algún momento usted ha sentido nostalgia por la Venezuela que ha dejado, por la familia? Sí, Oliver, todos los días del mundo le pido a Dios por nuestra Venezuela que cambie, que cambie para mejor que para como estábamos anteriormente. Y en el nombre de Dios, bueno, estamos siendo procesados y eso ya va a acabar, en el nombre de Dios. ¿Se considera usted valiente al momento de tomar la decisión de cruzar, de venir a emprender y a buscar nuevas formas, pues, para mantener su familia? Sí, claro. Una vez más que ya salí de mi país y tomé la decisión de quedarme acá, eso ya es ser uno valiente. ¿Y qué le dice a los que allá están y tienen deseos de venir a Colombia? Bueno, que lo hagan siempre y cuando tengan a alguien que los ayude, que le meta una mano, pero que no se vengan así a la deriva sin saber a dónde van a llegar, porque de verdad es deprimente cuando veo un venezolano que está tirado en una acera, durmiendo, y de verdad es lastimoso ver cómo tantos venezolanos que no tienen ayuda de familiares o de amistades acá y tienen que andar así, pues, y pidiendo. Bueno, mis amigos, esta era la historia. La cagué yo. Bien, mis amigos, estábamos conociendo la historia de una paisana de allá de mi tierra, de Saraza, del estado Guárico, que lleva algún tiempo viviendo acá en Arauca. Mis amigos, a ustedes gracias por sintonizarnos. Desde esta zona reportó para ustedes el amigo de todos. Bueno, y ese fue el reporte de Oliver Luyano, ¿no? De todo pasa en la viña del Señor, ¿no? Siempre cuando se está al aire cualquier cosa puede suceder y eso como seres humanos siempre se cometen fallas. Pero lo importante es aprender a reconocer cuando se cometen los errores. En Siempre Venezuela, siempre seguimos informando. Denunciaron cierre técnico, enfermera protestaron frente al JM de Los Ríos. Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermería de Caracas, aseguró que el centro de atención es una radiografía de la realidad que existe actualmente en el sector salud de Venezuela. Las trabajadoras sanitarias una vez más sufrieron acoso por parte del régimen. Enfermeras del Hospital JM de Los Ríos protestaron hoy para rechazar los bajos salarios, la escasez de insumos médicos en el centro de salud. Expresaron su rechazo a las precariedades en medio del hostigamiento del régimen de Nicolás Maduro. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional estacionó
una de sus patrullas muy cerca del lugar de la protesta. Volvemos a lo mismo, no se puede protestar, no se puede dar información y mucho menos trabajar en pro de la sociedad para ver con qué granito de arena se puede colaborar. Ana Rosario Contreras, presidente del Colegio de Enfermería, aseguró que el hospital está en cierre técnico. En un video que fue difundido por redes sociales, la enfermera afirmó que este centro de atención es una radiografía de la realidad que vive Venezuela. Ella dice, un hospital donde el personal de enfermería, las bioanalistas, los médicos, todos no tienen salario y nos vemos frustrados porque nuestras prácticas profesionales no se están cumpliendo. No hay inyectadoras, no hay guantes, no hay adhesivos, es decir, el hospital está en un cierre técnico, se está yendo el personal, están renunciando intensivistas, que es lo que más se necesita en estos momentos para luchar contra el COVID-19 y están renunciando porque los salarios no le alcanza. Así lo expresaba ella en esta protesta. No hay medicina, no hay algodón, pero si hay plata para corrupción, era una de las frases que más se repetía en la calle por medio de esta concentración. Flor María Pérez contó que recientemente tuvo guardia en el hospital y no pudo ofrecer los tratamientos a los pacientes que llegaban a esas horas por falta de inyecciones y otros insumos básicos. Desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana sin una inyectadora, lo expresa ella. Tenía pacientes a los que tenía que cumplir con plaquetas de sangre para evaluar su diagnóstico, para evaluar su progreso ante ciertas enfermedades y no hay estos equipos de infusión para transfundir poco, no hay paracetamol, no hay acetaminofén. Bueno, el listado es más bien más corto lo que hay que el listado de lo que no hay. Contreras rechazó asimismo la anarquía, afirmó que existe para obtener las vacunas en el país y exigió a Carlos Alvarado, ministro chavista de Salud, que muestre las cifras reales sobre los contagios y las muertes en Venezuela por la pandemia, además de exigirle que publique el boletín epidemiológico. Y lo más importante, dígale al país cuántos trabajadores de la salud han recibido esa segunda dosis, porque la primera dosis ayuda, pero necesitamos completar el esquema de vacunación y lamentablemente vemos cómo pretende utilizar el prototipo de vacuna Abdala y no ponernos las dosis de la vacuna que corresponde, como es la Sputnik 5 o la vacuna china. Pero sí se vio como varios agentes del SEBIN, como varias patrullas acompañaban en un gran paréntesis de hostigamiento a las enfermeras que estaban estableciendo o estaban ejerciendo su justo derecho a la protesta. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Sígueme bailando con Juan Magán y Nacho. Era el tema que escuchábamos para iniciar esta segunda hora de programa. Saludamos a la audiencia de Radio Delfín, quien se une a esta transmisión del programa de hoy a través del dial 1060 AM. 1400 y 1110. No, claro, pero está bien. Ok, saludamos a Robinson Cárdenas en el Control Master. Saludamos también a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui el Miure, recordando que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Siempre Venezuela Radio, en Twitter como Siempre Venezuela, a través de nuestras páginas web, siemprevenezuelaweb.com. Así, a esta hora vamos a escuchar el primer reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Buen provecho hasta ahora a todos los que nos están sintonizando, escuchando, viendo y leyendo el programa de Siempre Venezuela, la voz de Venezuela, que ahora se escucha mucho más fuerte. Es la voz de la Gran Colombia, 1400 AM, Radio San José de Cúcuta, 1160 AM.
Radio Delfín 1060 AM en Riohacha, capital de La Guajira, Radio La Voz del Río Arauca 1110 AM y enlazado con Radio Aruba 91.5 frecuencia modulada. Ante todo, un cordial saludo a Nancy Pacheco, que también está de dieta, con Alan Peralta y Gabriela Parra. A esta hora daremos una excelente noticia. Migrantes venezolanas podrán afiliarse al sistema de salud. USAID, en alianza con el Ministerio de Salud, lanzó el programa. Según Migración, en la costa atlántica hay 162.396 migrantes venezolanos. El programa Comunidades Saludables de la US, Agencia de International Development, USAID, hizo una alianza con el Ministerio de Salud y Protección Social con el objetivo de fortalecer la gestión del sistema de salud en su respuesta a los retos asociados a la migración venezolana. Esta iniciativa en específico forma parte de un programa global de USAID que busca fortalecer los sistemas de salud alrededor del mundo. En este caso, el foco de trabajo es la integración de la población migrante venezolana al sistema de salud colombiano de una forma sostenible. Según Migración Colombia, de 1.7 millones de venezolanos que en la actualidad hay en el país, la costa atlántica concentra 162.396 migrantes que son susceptibles a afiliarse al sistema de salud. Miguel Pulido, director del programa, afirmó en declaraciones que ampliarían la información a la población migrante sobre las rutas habilitadas para realizar la afiliación, fortalecer las secretarías de salud para ampliar su capacidad para buscar, robustecer y afiliar la plataforma tecnológica para que se hagan las afiliaciones, el SAC, y por supuesto profundizar la articulación entre los actores como las IPS, las ICBF, la Registraduría Migración Colombia y la EPS, que son factores muy importantes, sobre todo claves para acelerar la afiliación. En general, el migrante debe contar con un documento válido de afiliación, como son el permiso especial de permanencia, salvoconducto, cédula de extranjería y el pasaporte para menores de 7 años. Realizar aparte el proceso de afiliación según corresponda con sus condiciones socioeconómicas. Los empleados, trabajadores independientes y personas con capacidad de pago deben afiliarse al régimen contributivo, y las personas de escasos recursos vulnerables o sin capacidad de pago pueden acceder al régimen subsidiado. Las personas afiliadas tienen acceso al mismo plan de beneficios en salud que la población colombiana y pueden ejercer plenamente su derecho a la libre elección dentro de las EPS que operen en su municipio de residencia y cuenten con capacidad de afiliación para recibirlo. El Ministerio de Salud y Protección Social lidera una estrategia en la que el programa Comunidades Saludables es uno de los cooperantes mediante el cual se promueven todas las capacitaciones para distintos actores del sistema. Se generan instrumentos para así facilitar la búsqueda de una población susceptible que debe de ser afiliada, y se realicen campañas de comunicación sobre los derechos y sobre los deberes de los migrantes y la ruta de aseguramiento. Adicionalmente, desde el programa se apoyan las jornadas de afiliación en este territorio para que los migrantes venezolanos puedan acercarse de manera masiva a gestionar su aseguramiento en la salud. El programa Comunidades Saludables estará apoyando a los siguientes municipios de la costa atlántica en jornadas de afiliación. Programas para las siguientes fechas: 26 de junio en Soledad, 30 de julio en Malambo, 31 de julio en Santo Tomás y el 5 de agosto en Galapa, región Caribe. Pero también hay una alerta por el aumento de menores migrantes no acompañados en el país. La Defensoría señaló que la situación se presenta con mayor fuerza en los departamentos fronterizos. El incremento de niños, niñas y adolescentes venezolanos que están viajando solos y que se encuentran sin acompañamiento en el territorio colombiano, especialmente en el norte de Santander, fue una situación que alertó al defensor del pueblo, Carlos Camargo Asís, durante una visita que realizó a varias zonas de frontera en el norte del Santander.
Es alarmante que por lo menos 47 niños tengan menos de 13 años y los equipos pertenecientes a la empresa del territorio han podido constatar que inclusive hay niños de menos de 5 años que no tienen acompañamiento de ningún adulto. Lo dijo el defensor del pueblo en Cúcuta al visitar varios de los albergues en donde están refugiados los menores. Según los reportes del Grupo Intergerencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, en el norte de Santander se han identificado 553 casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados. 126 son de sexo femenino y 227 masculino. De esos 353 casos identificados, 135 lograron el restablecimiento de contacto familiar y 214 aún no lo han podido lograr. Esta situación implica que las instituciones competentes deben tener una mayor cobertura para la atención. Se hace un llamado al ICBF para aumentar su capacidad para atender a esta población con mayor presencia en el territorio y se logra atender efectivamente la situación difícil de los derechos humanos que viven estos niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos en la región. Durante la visita, el defensor se reunió con el secretario de Gobierno, Ezequiel Acuña Cueva, y representantes de la Comisaría de Familia, Migración Colombia, la UNICEF, CIDEMOS, OIN y el ICBF para evaluar la situación de los niños, niñas y adolescentes venezolanos. Tras el encuentro, Camargo Asis pidió unir esfuerzos para la atención de los derechos de los menores de edad y en la garantía de los mismos brindar las rutas para que puedan retornar con sus padres y familiares. Y ya en entretenimiento y cultura, con el Festival del Pastel arranca la ruta de sazón atlántico semipresencial. En Pitá de Negua se instalaron 35 puntos de venta bajo protocolos de bioseguridad para reactivar la economía de 60 familias pitaleras. Del 3 al 5 de julio se inició la ruta de sazón atlántico, con la realización del Festival del Pastel desde la semipresencialidad para reactivar la economía del corregimiento bajo la organización de la Alcaldía de Baranoa, con el apoyo de la Gobernación del Atlántico. En el evento gastronómico que arranca desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, se instalarán 35 puntos de venta bioseguros y drive trucks para pasteles que busca beneficiar la economía de 60 familias pitaleras. El Atlántico se reactiva con lo mejor de nuestra gastronomía y en el 2020 nuestras matronas de Pitá de Negua nos demostraron que podían adaptarse y este año nos invitaron a vivir la experiencia semipresencial, manteniendo las medidas de bioseguridad, donde disfrutarán de los pasteles en la plazoleta central con aforo limitado y como novedad se tendrá el servicio de drive-thru para quienes desean llevarlo a casa desde sus vehículos. Eso lo explicó directamente la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Cabe resaltar que durante el año 2020 la Sazón Atlántico contribuyó a la reactivación económica de toda la cadena productiva vinculada al Festival del Pastel a través de la virtualidad. Las plataformas digitales fueron y seguirán siendo nuestras grandes aliadas. Después de la edición semipresencial habilitaremos la venta de los pasteles a través de dispositivos móviles para seguir compartiendo nuestras recetas con los atlaticenses. Esta experiencia nos permite reencontrarnos a través de la cultura y mostrarle al mundo que los hacedores del Atlántico se reactivan de una manera biosegura, concluyó la secretaria de Cultura y Patrimonio, Diana Acosta. El aforo será limitado, habrá toque de queda y ley seca. Y para garantizar este aforo, en el punto del Instituto de Tránsito Departamental controlará la circulación de vehículos en el corregimiento, que además habilitará servicios de pasteles drive-thru. El operativo contará con el apoyo de la policía, el equipo de gobierno de la Alcaldía de Baranoa y coordinadores juveniles. Durante su estadía en Pitá, los comensales podrán consumir sus pasteles durante un tiempo aproximado de 30 minutos, con comedores rotativos con capacidad para 200 personas simultáneas al aire libre. En esta edición 29 del festival se espera comercializar más de 20.000 pasteles que impulsarán la economía de los baroneros. Sí, Nancy, Yavi y Alan, aquí sería bueno para ustedes un excelente tentempié para las dietas de ustedes. Nos despedimos. Será hasta el día lunes o hasta el día martes. Carlos Ucategui, el Miura, retornando a los estudios.
Carlos me asustó yo, ¿y qué le pasó a Carlos? Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, vamos a ver cómo el diputado Rafael Veloz destaca la situación que viven los migrantes forzosos venezolanos según informe de las Naciones Unidas. Veamos esta información. Es noticia. El diputado de la Asamblea Nacional por el Distrito Capital, Rafael Veloz, se refirió a las recientes declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que vela por los derechos humanos de aquellas personas que salen de su país por distintos motivos. En el caso de Venezuela hay un circuito, no hay trabajo, hay una hiperinflación, no hay servicios públicos, no hay una educación adecuada, el sistema de salud está totalmente colapsado, no hay un programa de aplicación de las vacunas, a diferencia de otros países latinoamericanos. Todos estos elementos hacen de que el venezolano y la familia busque otros horizontes. Veloz enfatizó cómo según ACNUR se contabilizan miles de venezolanos que a diario salen de nuestras fronteras. Acaba de indicar ACNUR que entre 1.800 a 2.000 personas salen diariamente de nuestro país. Las causas no han cesado, sino que por el contrario se profundizan. Por eso que el Acuerdo de Salvación Nacional, que es la propuesta que promueve el presidente encargado Juan Guaidó con la Asamblea Nacional, lo que pretende provocar son condiciones y el cambio político para que las causas cesen, para que dejen de salir venezolanos de su país y que comiencen a regresar. El parlamentario puntualizó que la única solución que existe ante esta situación es un cambio de gobierno, lo cual se logrará mediante unas claras garantías electorales que generen elecciones libres. Es noticia. Justamente luego de este video del diputado Rafael Veloz, vamos a ver un video que teníamos ya en pauta en programación de Fundaredes, y es por este trabajo de denuncia, de información a la colectividad, de decir la verdad, que hoy lamentablemente pues están presos los dirigentes principales de esta ONG. Vamos a ver cómo Fundaredes denunció ante la Fiscalía la actuación de funcionarios venezolanos a favor de los grupos irregulares colombianos que operan en nuestro territorio. Veamos. La relación directa que hay entre el Estado venezolano y representantes de quienes ejercen el poder en el país y los grupos terroristas del ELN y de la FARC. La semana pasada, cuando se anunciaba la retirada de Gavino como comandante del Ejército de Liberación Nacional, pues nosotros nos preguntábamos si la relación comercial, si la relación política, si las operaciones en pistas clandestinas, las operaciones en laboratorios de procesamiento de droga, la explotación de oro, diamante y coltán, también se van a paralizar. El Ejército de Liberación Nacional tiene presencia en 21 entidades del país. Esta, por ejemplo, es una fotografía del almirante Rodríguez Chacín y el señor Gavino. La pregunta es si él se retira de cuáles operaciones, ¿no? De cuáles son las operaciones que se retiran. Porque en esta fotografía, por ejemplo, nosotros mostramos acá la presencia de los 3 cabecillas del Comando Central del ELN reunidos nada más y nada menos que con Rodríguez Chacín y con Carola de Chacín, la esposa de este exministro del gobierno venezolano. Nosotros, bueno, la fecha de esta fotografía no la tenemos, lo que sí es cierto es que no es una fotografía pública,
este es un elemento para nosotros pedirle al Ministerio Público que nos informe cuál es la relación, cuál es el alcance de la relación, de este tipo de relaciones, de un alto representante del gobierno de facto en Venezuela y estos grupos terroristas. Estas declaraciones son las que pueden estar dañando aún más este proceso con el gobierno. Estas declaraciones, de las cuales sale Javier Tarazona a hablar sobre cómo se está manejando la política en Venezuela y cómo han permitido el acceso de estos grupos irregulares y cómo altos mandos del gobierno se reúnen con ellos como si nada pasara. Javier muestra unas fotos que donde se está mostrando a Carora, a Rodrigo Chacín, donde están reunidos con estos cabecillas de los grupos disidentes, tanto de las FARC como del ELN, y dicen que se van a retirar, pero se van a retirar ¿hacia dónde? ¿Qué van a hacer? Entonces, este accionar y estas denuncias que realiza Javier son lo que lo han llevado en este momento a estar retenido sin saber su paradero hasta este momento. Hasta estos instantes no se sabe dónde está Javier Tarazona, pero es que es a través y a raíz de estas declaraciones y de estas denuncias y de todas esas que ha venido realizando con al gobierno de facto de Nicolás Maduro, donde se dio el territorio, donde entregó la soberanía a estos grupos. También Javier en algún momento, Gabriel Audiencia, vino mostrando cuáles y dónde estaba la ubicación de las casas de estos cabecillas del ELN, de la FARC, que están protegidos por el mismo gobierno, que están custodiados por el mismo gobierno. Lamentablemente la situación que se viene presentando. Y en Siempre Venezuela, siempre vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Escuchábamos a esta hora de la tarde Sin Ti de Donato y Estefano. Ese es el último hit del verano, del verano de hace no sé cuántos años, pero del verano. Y así continuamos en Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia. Vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos, guariqueño y de Zaraza. Pero antes del reporte de Oliver, la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría rechazó la aplicación de la vacuna cubana Abdala en los niños. Pues la organización ha advertido que no se puede administrar medicamentos, productos biológicos del que no se tenga información avalada por las publicaciones científicas reconocidas por otras instituciones dedicadas a tal fin. Esto es lo que viene mostrando la Sociedad Venezolana de Pediatría, que ha rechazado el día de hoy esta aplicación de las vacunas cubanas Abdala en niños, ya que el fármaco aún no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud. Nuestra preocupación deriva del incumplimiento de las normas que deben seguirse para considerarse como un fármaco que sea totalmente efectivo y seguro para ser usado en toda la población, derecho del que somos merecedores todos los individuos. Esto es lo que ha venido manifestando la organización. Y la Sociedad de Pediatría recordó que la efectividad y la seguridad de Abdala no ha sido comprobada en ningún niño. En ningún niño. Esto es lo que viene mostrando la Sociedad de Pediatría. Nicolás Maduro, pues, anunció durante una alocución televisiva que es probable que a partir del mes de octubre el régimen comienza a aplicar a niños y adolescentes esta vacuna Abdala, esta vacuna que es una vacuna aspirante a ser vacuna, porque ayer lo decía Gabriela, que no es una vacuna todavía comprobada, que no está dada, y pues según Nicolás Maduro ha venido informando eso, pero también ha dicho Nicolás Maduro que las clases también van en función de empezar nuevamente la presencialidad. Ahí es a donde uno va. Presencialidad cuando no se tienen instituciones educativas aptas, presencialidad cuando no se tiene inmunización del personal del 70% de la población inmunizada, docentes que están con salarios irrisorios, que no se tiene un sistema de salud adecuado, que las instituciones educativas están deterioradas, porque en medio de la pandemia se han llegado los amigos de lo ajeno
han ingresado, han dañado, se han llevado, han destruido, está lleno de maleza. ¿De qué estamos hablando? De pura improvisación. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el reporte de nuestro compañero Oliver Lugallano, guariqueño y de Saratza. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Lugallano, guariqueño y de Saratza. Bueno, mis amigos, recuerden que estamos a través de la voz de la Gran Colombia en Cúcuta y también a través de la voz del río Arauca, 1110 AM aquí en Arauca y por supuesto en nuestras redes en Siempre Venezuela Radio, en la www.siemprevenezuela.web.com. Seguimos conociendo las historias de nuestros hermanos acá en esta tierra de Arauca. Hemos abierto pues este espacio para conocer cómo llega la gente a Arauca, a qué se dedica, conscientes de que este tipo de trabajos ayuda para que esa historia anime a otros hermanos. Bueno, estoy con un paisano de Boyacá. Bienvenido a Siempre Venezuela. Por favor, nos dice su nombre. Sí, señor, Benjamín Alvarado. Don Benjamín, ¿de qué parte de Boyacá exactamente es usted? Yo soy nacido, criado y bautizado en Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, cerca de Uitama, Sogamoso, Tunja, Paipa, Boyacá. Tunja es la capital de Boyacá. Tunja. Tunja. ¿Y cómo decide y por qué decide venirse a esta tierra llanera? Me vine a esta tierra llanera porque allá en mi tierra había mucha pobreza y mis padres eran muy pobres y entonces yo aguantaba hambre y me vine por acá a trabajar y por aquí era muy bueno esto. Por aquí se conseguía mucha comida, plata y de todo se conseguía por acá y se consigue todavía. ¿A qué edad llegó aquí a Arauca? A la edad de 35 años. Y ya tengo 70. O sea que tiene 35 años aquí en esta tierra. Cuénteme, ¿a qué se dedicaba cuando llegó? Yo llegué por aquí vendiendo mercancía. Yo traía cotiza llanera de Sogamoso, Boyacá y vendía por acá, por estas tierras. ¿Recuerda el precio de las cotizas para ese entonces? Sí, yo vendía 10.000 pesos la docena de cotiza acá. La compraba allá en 5.000 pesos en Sogamoso y la vendía aquí en 10.000, me ganaba 5.000 pesos en docena de cotiza. Eso era mucha plata para ese momento, ¿no? Vendía mucho, yo vendía en Guadualito, en el Amparo, Venezuela, también cotiza. ¿Y conoce usted buena parte de Venezuela? Conozco hasta Puntepiedra, Bejales, y La Pedrera, y San Fernando de Apuro, y Guadualito, y el Amparo. ¿Tiene amigos usted venezolanos? Sí, por ahí en Guadualito tengo amigos venezolanos. ¿Y qué tal esa amistad con los venezolanos? ¿Cómo pudiera describirlos? Muy buena la amistad con los venezolanos, gente muy buena, gente amable, que le dan a uno de entrada, posada, comidita y todo. Gente muy buena los venezolanos. ¿Y a qué se dedica ahora acá en Arauca? Ahora me dedico por ahí a recoger chatarra reciclable, por ahí potes de plástico, por ahí todo eso se vende en la chatarrería. ¿Y eso alcanza para sustentarse acá? Pues me gano 20.000 pesos diarios, ahí apenas saco para la comidita. ¿Y viven arriendo? Sí, pago arriendo por allá abajo en el barrio América, es una piecita por ahí. Pago 100.000 pesos mensuales. ¿Y usted recibe algún beneficio por parte del gobierno? Por parte del gobierno sí estoy recibiendo ahí una media pensión, 160 cada mes. Cada mes 160.000 pesos. ¿Y eso le cubre cuánto? 160, ¿y eso le cubre a usted? De eso pago 100.000 pesos del arriendo y el resto me queda por ahí para la gaseosita, por ahí. ¿Y qué hace usted en los tiempos libres? Cuando llegamos lo vi que estaba leyendo, ¿no? Ah, sí, en los tiempos libres yo leo y estoy por ahí paseando, andando por ahí. ¿Viendo las muchachas de Arauca? Viendo las muchachas por acá en Arauca. ¿Cómo son las muchachas de Arauca? ¿Cómo las tenemos que describir? Las muchachas aquí en Arauca son muy lindas, muy amables, son muy bonitas. Son buena gente. ¿Qué le dice la gente de Arauca a usted? ¿Cómo lo recibe?
La gente de Arauca yo la quiero mucho, es muy buena gente también. Aquí en Arauca toda la gente es muy buena, muy amable con el resto de gente. ¿Cómo encontró usted Arauca y cómo la ve ahora? Yo la encontré a Arauca en los tiempos que llegué muy desorganizada, no había pavimento, era mero barro, todo eso. Y ahora está una ciudad muy grande, todo está pavimentado, todo eso tiene mucho progreso. ¿Qué mensaje tenemos que darle a la gente que nos ve y nos escucha por este medio? El mensaje que le doy a esa gente por estos medios aquí en Arauca es que seamos muy buenos, muy amables y respetuosos y todo eso, y cuidemos la ciudad, haciéndole aseo y todo eso, que se vea bonita la ciudad de Arauca. ¿Cómo era la juventud hace 35 años y ahora en este momento cómo la ve usted? La juventud hace tiempos eran muy trabajadores, les tocaba trabajar esa gente joven por ahí, porque esto era por aquí meros caminos de herradura, era mero barro, mera ganadería, y ahora que esto está puro pavimento y todo, y llegaron las universidades, entonces están estudiaron muchos y ya están muchos, son doctores, abogados, de todo por allá. Un mensaje para los paisanos venezolanos que viven acá en esta tierra. Eso sí, el mensaje para los paisanos venezolanos que están aquí en Arauca, les digo que muchas gracias, que son muy buena gente y que son muy amables y son muy cordiales con la gente y todo. Trabajadores también están trabajando por ahí reciclando. ¿Tiene hay paisanos venezolanos que están con usted en la empresa de reciclaje? Sí, claro, por ahí por las calles andan muchos venezolanos reciclando chatarra, plástico, todo eso para la chatarrería. ¿Y qué le comentan ellos de la situación de Venezuela? Ellos sí comentan que muy bravo Venezuela, que no hay comida, que se acabó Venezuela, que que la comida es muy cara y la plata antigua se acabó, ahora son dólares. Ahora reciben dólares y pesos en Venezuela, ahora la plata, los bolívares se acabaron. Desapareció el bolívar. Sí. ¿Y le comentan que en algún momento desean volver a Venezuela? Ellos sí dicen que vuelven a su tierra otra vez, que le ruegan a Dios que se arregle Venezuela. Le rogamos a Dios que se arregle Venezuela. ¿Usted conoció esa Venezuela pujante donde fluía el dinero y ustedes de aquí de Colombia cruzaban hasta allá? Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo la recuerda? Yo cuando llegué a Venezuela era un paraíso, todo era regalado, era la gaseosa, la comida, todo eso era barato, todo allá en Venezuela era un paraíso lindo, había mucho trabajo, había mucha plata. Y bueno. ¿Trabajó usted allá en Venezuela, no? Sí, yo trabajé allá en Venezuela como 3 años, oliendo charapo, pues en las fincas. Sí, señor. Haciendo también trabajo de llano. Claro, trabajando pues en el llano, limpiando potreros, cercando potreros, ganadería, toda esa cuestión. ¿Y qué le decían los venezolanos cuando usted llegaba? No, esa gente muy amable, a mí no me decían nada, me ayudaban antes a que fuera a trabajar y me buscaban trabajo también. ¿No sintió usted ningún tipo de discriminación allá por ser colombiano, no? No, yo por parte mía no. No, yo no sentí discriminación. Bueno, quiero que deje un saludo pues a toda nuestra audiencia. Eso sí, les doy un saludo a todos los de la gente de Venezuela y acá de Colombia, que han sido muy buena gente, somos hermanos de los dos países hermanos. Así es, bueno. unidos por el vallenato y también el joropo. Sí. ¿Qué le gusta a usted, el joropo o el vallenato? A mí me gusta el joropo y el vallenato también, sí. Los dos. Claro, dígame. Qué bueno. Carmentea y la música vallenata. Bueno, ahora sí siga con el... Bueno, mis amigos de Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano. Y ese fue el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano. Así ocurren diferentes situaciones cuando se están realizando el trabajo de campo y a Oliver le pasan unas. Claro, terminada la entrevista, bueno, chao, se paró y se fue. Y en otro orden informativo, la participación de la Iglesia en posible negociación entre el gobierno y oposición, pues aportaría mucha credibilidad a este proceso. El cardenal Baltasar Porras ha manifestado que, como siempre, el papel nuestro no tiene que ser ni siquiera de mediador, pero sí de facilitador. Esto fue lo que dijo a Unión Radio.
Y un artículo publicado el día de hoy por el portal Blanca y Negocio, pues refiere que el analistas estiman que el eventual participación de la Iglesia Católica en las negociaciones políticas en Venezuela podría ser positiva y determinante para los acuerdos entre el gobierno y la oposición. El pasado lunes, el Papa Francisco sostuvo una audiencia privada con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en la que discutieron esa situación, la situación de Venezuela. Y durante 40 minutos, Blinken y el sumo pontífice conversaron de la Ciudad del Vaticano sobre asuntos de relaciones exteriores como Venezuela, Siria, Líbano, Bielorrusia, Etiopía, la migración y el cambio climático, según los voceros de ambos. Blinken vino resaltando que la administración de John Biden apoya el retorno a la democracia en Venezuela y reiteró la voluntad de la Casa Blanca de ayudar a Venezuela en la reconstrucción del país. La semana pasada, en este comunicado conjunto de estos estados, como Estados Unidos, Canadá y Unión Europea, pues reflejaron esos grandes deseos de esa negociación integral con plazos que sean concretos para posibilitar el restablecimiento de las instituciones nacionales que permitan a los venezolanos tener unas elecciones creíbles. El diplomático y abogado Alfredo Coronil Hartman considera que la posibilidad de que la Iglesia se sume a las conversaciones políticas pues es un hecho totalmente positivo, ya que es el único intermediario respetado por el gobierno y la oposición. Esto pues es lo que se da como referencia en La Voz de América. Y en el Nuevo Herald, en ese mismo orden de ideas, Estados Unidos y Guaidó coordinan una estrategia diplomática de cara al diálogo con el presidente Nicolás Maduro. Líderes de la oposición venezolana emergieron de Washington la semana pasada con una estrategia coordinada para enfrentar al régimen de Maduro en una nueva ronda de diálogo organizada por Noruega. Así lo dijo el alto funcionario de la Casa Blanca, Juan González, asesor especial del presidente Joe Biden y director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad, dijo que los opositores salieron de una ronda de encuentros con funcionarios de la administración con una agenda coordinada sobre los próximos pasos a tomar. Los primeros puntos en esa agenda tienen que ver con el diseño de una estructura para las conversaciones con el régimen en donde ambas partes deben ceder y llegar a concesiones de parte y parte. El funcionario de la administración de Biden dijo que una arquitectura diplomática tiene que haber sido adoptada antes de que ellos puedan comenzar a hablar sobre el levantamiento de sanciones impuestas al régimen. La oposición venezolana ha planteado lo que es un proceso de duración determinada, en fases que conduzcan a pasos claros y concretos que son irreversibles y que conduzcan a una mayor apertura democrática del país. Así lo dijo González, y en base a eso han señalado su disposición a aceptar el levantamiento de las sanciones una vez que haya algo concreto y que la agenda haya aportado sus frutos. Esa es nuestra política, dijo González. La política de Estados Unidos va a responder a pasos concretos que demuestren la seriedad de la dirección que va a tomar el futuro de Venezuela. González y la subsecretaría de Estado, Wendy Sherman, participaron en una serie de reuniones con figuras de la oposición la semana pasada. Durante la administración de Obama, Sherman dirigió las negociaciones de Estados Unidos con Irán sobre su programa nuclear, una serie de negociaciones altamente estructuradas que llegaron a más de 2 años y que contaban varias fases en plazos distintos, pero que llegaron a un buen acuerdo. Estas conversaciones entre Maduro y el expresidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y el líder de la oposición, respaldado por Estados Unidos, enfrenta una serie de desafíos únicos. Para empezar, el tiempo corre para Guaidó, cuyo mandato como presidente interino llega a su fin a finales de este año. También está el hecho de que toda propuesta de dialogar con Maduro es un concepto altamente impopular en el mundo, debido a que el régimen ha utilizado tradicionalmente esta estrategia para comprar tiempo, comprar oxígeno
y dilatar y pararse en un momento dado. Y el equipo de Guaidó entra a las conversaciones desde una posición lamentablemente débil frente a un régimen que ha solidificado lenta pero constantemente su control de poder en Venezuela. Las sanciones de Estados Unidos serían lo único que estaría balanceando la balanza a favor de los opositores. Y así, González hace un balance de lo que pudiera suceder en los próximos semanas y meses con este tema, con el tema Venezuela, con encontrar esa agenda y esos espacios para dar fin y abrir nuevamente lo que sería, obtener nuevamente lo que sería la democracia para el país. Y así con esta nota hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram y Twitter, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM, con Radio Delfín 1060 AM. Pero en este momento, antes de irnos el horario de la tarde, nos dimos por enterado que el máster Robinson Cárdenas perdió a su mamita en el día de ayer. Robinson está en este momento pasando por un duelo, así como lo han venido pasando varios de nuestros compañeros. Desde acá, desde esta cabina, le enviamos nuestro más sentido pésame, nuestro abrazo de condolencias, y sabemos que es un momento muy difícil, muy complicado, pero también sabemos que Dios tiene a su madre en un sitio muy especial, paz en su tumba. Y así, con esta nota, hemos finalizado. Agradecer en el Control Máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, en la producción a Vanessa Chacón, Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde.